Dentro de poco daremos inicio. Me dicen que estamos ya conectados, me hacen señas por interno que ya estamos conectados en el Facebook. Así que bien, vamos a empezar. Gracias, hermano. Conectado en el Facebook. Así que bien, vamos a empezar. Gracias, hermano. Conectado en el Facebook. Ahí sí. Bueno, sin más que decir, vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a pedir por los hermanos que nos han estado solicitando oración, como la hermana Luz, el hermano Romero, eh, y también teníamos anotado la hermana Marta Córdoba. Y no sé si alguien quisiera añadirse a la lista que hacemos de oraciones. Hermana Victoria. Ay, buenas noches, hermano. Tengo un resfrío bien pegado ya hace un tiempito. A eso se debe que algunos días he estado faltando porque no he estado en condiciones para estar tosiendo aquí encima. Wow, hermano. Buenas noches, hermanos, con todos. Así. Buenas noches. Bueno, Esto vamos a hacer. sería, hermanito. Buenas Muy bien, mi noches. hermana. Buenas noches, mi hermano Jorge. Gracias. Buenas noches. Gracias. No, por favor, hermano. Gracias a usted porque tenemos la confianza y la fe para pedir a nuestro Dios aquellas cosas. Mi hermana Raquel, Hermanito, ¿qué oración tal? pido oración por mí también, porque estoy con una discopatía lumbar, nervios me están apretando y me causa mucho dolor. Wow. Bueno, mi hermana, oraremos a nuestro Dios también por la hermana Raquel. Y veo a leer, hermano Ernest, si por favor tú nos puedes guiar en una oración para dar inicio. Y déjame mencionarte que vamos a orar por la hermana Luz, el hermano Oscar, la hermana Victoria y también mi hermana Raquel. No sé si alguien más quisiera añadirse. Última oportunidad. Por mi persona, hermano, y por Muy bien. Aitana. Mi hermano Oswaldo Y Aitana, por favor. y su nieta Aitana. La hermana María Victoria también. Sí, la La hermana hermana Raquel, Raquel, claro que sí. el hermano Oswaldo Sí, y su por nieta supuesto. Aitana. Exactamente. Y la Y hermana por mi Luz Dari hermano también también Oscar, que hoy día nos va a conducir en la lección. El tema ya es bien sugerente, lo había leído, por aquí lo tenía anotado, acerca de, decía, cómo piensa Dios. Vamos a ver qué dice por ahí la Biblia y de qué forma nos va a presentar la lección. Ok. Bien, vamos entonces a inclinar nuestros rostros y hay algunos hermanos todavía que tengo micrófono abierto. Estoy cerrando micrófonos para que no tengamos ningún tipo de interrupción. Dejo a mi hermano Ernest por ahí liberado para que nos conduzca. Hermano Ernest, por Ok. favor. Bueno, hermano, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Vamos en esta oración delante de su presencia, Señora, y a los cielos para agradecer la oportunidad que usted nos ha permitido de poder reunirnos para poder estudiar su palabra, para poder escucharla, para poder adquirir el mayor conocimiento posible de lo que usted nos enseña, Señor, mediante la revelación del Espíritu Santo en las Escrituras, para que así podamos, Señor, ir avanzando en este camino tan complejo muchas veces y tan pedregoso que se torna en este mundo que está lleno de maldad, Padre. Rogamos en esta hora, Señor, que usted pueda acompañarnos para que podamos abrir nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, para que podamos también, Señor, escuchar con atención la palabra que será predicada el día de hoy por nuestro hermano Oscar, eh, y, y al mismo tiempo poder rogarle, Señor, que usted pueda acompañarle a él, quien traerá esta presentación, para que pueda estar usted en todos sus pensamientos, Señor, para que pueda entonces guiarle en todo lo que él vaya a presentar y de tal manera que salgamos todos edificados, Señor. Damos las gracias, Padre Celestial, por esta maravillosa oportunidad, por el día que hemos tenido de vida, porque usted nos ha llenado y nos ha colmado de bendiciones, Señor, desde las cosas más sencillas que muchas veces pueden parecer para el mundo, hasta las cosas como el poder tener un nuevo día, tener salud, Padre Celestial, y rogar en esta hora, Padre Celestial, por nuestra hermana Luz Dari, por nuestro hermano Oswaldo, por su sobrina, por su nieta Aitana,
por nuestra hermana María Victoria, por nuestra hermana Raquel, que están, todos aquellos están pasando por diferentes situaciones de salud, Señor, que usted pueda estar con ellos, que pueda acompañarles, cuidarles, que su providencia divina, Señor, pueda abundar en ellos para que de esta manera entonces se encuentren los medicamentos, tratamientos adecuados para todas sus afecciones de salud, Señor, que usted pueda estar presente en ellos, en sus familias, porque sabemos, Padre Celestial, que ellos son fieles eh, adoradores suyos, Padre, que son muy buenos hijos suyos, y rogar, Padre Celestial, que pueda estar con ellos para que entonces puedan verse recuperados en todo lo que aqueja dentro de su salud física, Padre. Rogamos que pueda quedarse con ellos también desde la parte física y también la parte espiritual, que sabemos que siempre ellos están luchando para predicar su palabra, para poder nutrirse de aquellas cosas que son buenas y agradables delante de sus ojos. En esta hora, Padre Celestial, queremos rogarle que se quede con nosotros, que usted permita que podamos prestar la mayor atención posible a todo lo que será predicado y también rogar por aquellos hermanos que están en diferentes partes del mundo, están pasando por diferentes situaciones, Padre nuestro. Usted conoce la situación de cada uno de ellos, de sus hijos, en donde quiera que ellos se encuentren, Padre. Así que nuevamente le rogamos que se quede con nosotros en esta hora y todo se lo pedimos a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien, hermano. Déjame ingresar acá a un hermano que está pidiendo ingreso. Bien, que Dios bendiga la vida de ustedes. El hecho de que en esta hora aparten el tiempo para poder nutrirnos de la palabra de Dios. Nos ha hecho bien todo este momento, todo este tiempo que hemos estado juntos para aprender, ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Y así entonces también aprender la doctrina para enseñarla a otros acerca de lo que nosotros hemos recibido. Voy a dar entonces el pase a mi hermano Oscar Rivadeneira para que tome el tiempo que sea necesario para la enseñanza del día de hoy. Hermano Oscar, Dios me lo bendiga. Gracias por la lección que nos trae. Gracias, hermanito. Un cordial saludo a todos y cada uno de mis hermanos, hermanas. Muy buenas noches. No sé si puedo compartir pantalla, mi hermano Sergio. Por supuesto, hermano, dame un minutillo. Ya. Por ahí creo que ya estaría listo. A ver, vamos a ver. Pantalla, compartir. Voy a apagar mi cámara. Ahí, ahí. Ahí creo que se está viendo ya, ¿cierto? Sí, señor. Ahí está perfecto. Bien, mis hermanos, hermanas, muchas gracias nuevamente a Dios y a los hermanos por la invitación de estar nuevamente compartiendo una lección. Parece que esta ha sido la semana de los Oscars. Ayer estuvimos al hermano Oscar Arias con un interesante estudio. Hoy día espero que este estudio también pueda llamar la atención en el sentido, ¿verdad?, práctico de lo que esperamos o lo que deseamos compartir esta noche. ¿Cómo piensa Dios? No sé, mi hermano o hermana, si usted se ha hecho en alguna ocasión esta pregunta, sobre todo cuando uno lleva ya algunos años en el cristianismo, y si ha buscado la forma quizás de buscar una respuesta de cómo piensa Dios. Pero tenemos que empezar a concordar también, por otro lado, que los errores que el hombre comete en relación con el Evangelio, la doctrina de Dios, es producto de evitar, buscar o entender cómo piensa Dios. Hoy día estamos llenos, ¿verdad?, de ideas en relación a Cristo, a Dios, al Evangelio, a su doctrina. Estamos próximos también a que el mundo pueda, de alguna u otra manera, ¿verdad?, celebrar la famosa Semana Santa y tantas cosas que ocurren. Y cuando uno va a las Escrituras, uno se da cuenta que no hay ningún asidero para eso. ¿Dónde están? ¿Dónde están, hablemos, el fundamento para ciertas celebraciones, ¿verdad? A que el hombre y también, de alguna otra manera, también en algunos momentos, también algunos cristianos guardan. Por lo tanto, el pensamiento, ¿verdad?, o cómo piensa Dios es un elemento o es un principio básico que cada uno de nosotros debemos procurar. No se trata simplemente de una curiosidad intelectual,
sino de una búsqueda que toca el corazón mismo de nuestra existencia, el propósito y el destino eterno. La Biblia afirma que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, ahí en Isaías 55, 8 y 9. Pero eso no significa, hermanos, hermanas, que sean completamente inaccesibles. Dios ha revelado su mente a través de su palabra. Y conocerla, ¿verdad?, es obligación de cada uno de nosotros para poder transformarnos radicalmente, ¿verdad?, de un mundo carnal a un mundo espiritual. Para los discípulos de Dios, es de suma relevancia poder preocuparnos de profundizar en este tema para ratificar si lo que hacemos, pensamos y ejecutamos en el nombre de Dios está precisamente aprobado por Él. Nosotros no podemos hablar en el nombre de Dios o de Cristo, ¿verdad?, si no tenemos la plena seguridad que lo que decimos está dentro de las Escrituras. Quizás por tales razones, mis hermanos, en muchas ocasiones hay temas doctrinales que entre la familia de Cristo, de los que estamos acá, muchas veces, ¿verdad?, cuando tratamos ciertos temas, nos separan y nos provocan confusión, que nos cuesta muchas veces entender y nos quedamos quizás con nuestros propios pensamientos. Eso es un error, porque sin duda alguna el Señor nos ha dotado de sabiduría e inteligencia espiritual para poder tener la capacidad de ir en búsqueda de la respuesta que Dios quiere y no que el hombre quiere. El problema, básicamente, hermanos, cuando nos encontramos o nos enfrentamos a este tipo de discusión, digámoslo así, es precisamente porque se chocan dos mundos. El mundo espiritual, ¿verdad?, que tiene que ver con las Escrituras, y por otro lado, nuestro mundo cultural, ¿verdad? Y cuando esos dos mundos chocan, pues no somos capaces entonces quizás de poder de alguna u otra manera entrar en el pensamiento de Dios. Fíjese que cuando usted de alguna otra manera estudia el libro de Éxodo y vemos los primeros capítulos, básicamente hasta el capítulo 19 o 20, cuando es liberado el pueblo de Israel o el futuro pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, uno de los grandes problemas que tuvieron con el Señor, y por eso que también quedaron más de 1 millón de personas después muertas en el desierto, es precisamente porque nunca las personas que, hablemos, se quedaron en el desierto, quisieron aceptar el pensamiento de Dios. Siempre se quejaban, siempre murmuraban, siempre iban en contra de la voluntad de Dios. A pesar de que en el capítulo 19, yo los invito a leer, por ejemplo, el capítulo 19 de Éxodo, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que hay una promesa de Dios hacia ese futuro pueblo y hay un compromiso del pueblo hacia Dios, de serle fiel, de estar con Él. Sin embargo, ¿verdad?, ese compromiso que hoy día nosotros hacemos a través del bautismo, ¿verdad?, busca de alguna otra manera que lo cumplamos a cabalidad de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a la voluntad nuestra, como ocurrió, ¿verdad?, con los primeros judíos que salieron de la tierra prometida. Siempre ellos quisieron estar vinculados a las costumbres y culturas egipcias. Y uno no puede entender muchas veces, ¿no es cierto?, cómo de alguna otra manera uno puede valorar entonces la importancia de estar, ¿verdad?, con Dios, si no entiendo cómo piensa Dios. Un ejemplo práctico, hermanos, tiene que ver con nuestros propios padres, ¿no? ¿Cómo yo puedo decir que amo a mi padre, ¿verdad?, si no sé cómo piensa mi padre? Si como hijo no sé, hablemos qué es lo que le gusta, qué es lo que piensa, qué es lo que requiere de mí. Si no es capaz tampoco de decirme, ¿no es cierto?, de entregarme esa información. Y fíjese que el Señor sí se preocupa, ¿verdad?, de entregarnos información para que nosotros de alguna otra manera le entendamos. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí hay una primera condición, mis hermanos, que tiene que ver entonces con el pensamiento de Dios. Dice primero, ¿verdad?, aquí, y este texto guarda mucha información. Primero que nada, no hay que conformarse a este mundo, porque este mundo es pasajero, somos extranjeros y peregrinos,
sino que tenemos que ser capaces de transformarnos, ¿verdad? Por medio, dice, de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Quién entrega esa renovación? ¿Dónde encontramos esa renovación? En las Escrituras. La transformación, ¿verdad? La transformación de un mundo, hablemos carnal, de un mundo, hablemos humano, como en el cual vivimos y salimos, para poder entender entonces a Dios, tenemos que de alguna manera pasar de mentes carnales a mentes espirituales. ¿Cómo lo logramos? No lo vamos a lograr, ¿verdad?, con un rayo milagroso del cielo, sino que lo vamos a lograr a través de la lectura, el estudio profundo de la palabra de Dios, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros, hermanos, los cristianos, los discípulos del Señor, jamás vamos a poder entender la voluntad de Dios si no tenemos una renovación mental o una transformación mental hacia las cosas espirituales. Eso es lo que le ocurrió básicamente a la primera generación que salió de la esclavitud de Egipto. Jamás ellos pudieron entender y comprender cuál era, ¿verdad?, el efecto de estar o de ser un pueblo de Dios, porque siempre su mente estaba en las costumbres y culturas egipcias. Y por esa razón, entonces, ¿no es cierto?, es imposible poder comprender cómo piensa Dios. Y la primera, hablemos, excusa que tenemos es que Dios es tan grande y es tan todopoderoso que es imposible saber cómo piensa Dios. Y eso es un error. Porque si usted y yo no sabemos cómo piensa Dios, entonces ¿cómo vamos a adorar su nombre? Si usted y yo no sabemos cómo piensa Dios, entonces ¿cómo vamos a hacer o cómo vamos a poder proceder para que el Señor esté agradado, ¿verdad?, de lo que yo hago, pienso o de alguna otra manera ejecuto en mi vida? Si yo no sé lo que piensa mi padre, ¿cómo me puedo llamar hijo? Entonces nosotros mismos ponemos las trabas y nosotros mismos ponemos los problemas en el medio, ¿no es cierto?, cuando el Señor me está diciendo las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Y por eso es que es importante, mis hermanos, hermanas, que dentro de la condición de saber cómo piensa Dios, es primero aceptar que Dios es todopoderoso y lo que Él de alguna otra manera me ordena y me dice o me mandata es específicamente lo que quiere que usted y yo hagamos. Él no quiere, hablemos, cuestionamientos. Él no desea que yo me ponga delante de Él y lo cuestione, ¿verdad?, o cambie sus mandatos o los transforme, porque el Señor, ¿verdad?, no lo va a permitir. Porque primero que nada ha pagado un precio muy alto para que usted y yo pudiésemos tener la esperanza de la vida eterna, que fue precisamente, ¿verdad?, el derramamiento de sangre de su Hijo en la cruz, para que nosotros nos demos cierto lujo de pensar, ¿verdad?, u opinar o no estar de acuerdo con lo que el Señor nos piensa o desea de cada uno de nosotros. Por eso yo voy a proponer algunos puntos acá y le voy a invitar, ojalá que abran sus Biblias, ¿verdad? Yo voy a mencionar los textos, porque ¿dónde está el pensamiento de Dios? En las Escrituras, en ese libro que usted tiene ahí en sus manos, sea físico, sea digital, ¿verdad?, sea la versión de las Américas, la NBI, la versión, cualquier versión seria, por supuesto, contiene lo que usted y yo necesitamos entender del pensamiento de Dios, comprendiendo también, mis hermanos, que Dios en su gran, hablemos, poder y todopoderoso, quizás no vamos jamás a poder tener todo, ¿verdad?, el pensamiento de Dios, porque sería algo incalculable. Pero sí tenemos lo básico para poder, de alguna otra manera, confirmar nuestros pasos directamente hacia su voluntad. El primer punto que quiero compartir con ustedes tiene que ver, ¿verdad?, con que Dios piensa diferente al ser humano. Eso es innegable, ¿verdad? Dios no piensa como nosotros. Y de alguna u otra manera, ese es un gran problema que tenemos, que creemos muchas veces que Dios piensa como yo pienso. Y eso es, ¿verdad?, ponernos en una situación a la misma altura que Dios. Y la verdad es que no es así. Dios es nuestro creador, Dios, ¿verdad?, es el Señor por sobre todas las cosas. Y Él quiere que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, le entendamos
pero que no le reemplacemos, que no le cuestionemos. Busque por favor ahí en Isaías, o anote las citas, ¿verdad? Para que después las busque. En Isaías 55, 8 y 9. Cuando dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este texto de Isaías no nos está diciendo, ¿verdad, Dios, que jamás vamos a poder entenderlo, sino que el Señor nos está poniendo límites. Límites. El orgullo del hombre siempre ha sido querer ser superior a Dios. Y la verdad es que nunca lo vamos a hacer, porque Él es nuestro creador. Y nosotros somos su creación. Entonces el Señor quiere que lo conozcamos, pero dentro de los límites que corresponden, en cada uno en el estatus que nos corresponde. Primera de Corintios, ¿verdad? En su capítulo 1, verso 25, fíjese que dice ahí, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sí, somos muchas veces insensatos. Muchas veces hemos querido de alguna otra manera, ¿no es cierto?, doblarle la mano a Dios. Y de esta manera Pablo nos está diciendo, ojo un momento, porque muchas veces, ¿verdad?, lo que el hombre cree que es insensato de Dios es la plena sabiduría divina. Lo que el hombre piensa que es la debilidad de Dios, es lo más fuerte que Dios tiene. Y de alguna u otra manera ahí nos está mostrando, ¿no es cierto?, una característica fundamental. El poder entender, mis hermanos, que por qué el Señor me pide que me sujete a su voluntad. Porque Él sabe más que yo. Proverbios capítulo 14, verso 12. Dice ahí, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, dice, es camino de muerte. Los consejos de Dios, el pensamiento de Dios, es buscar de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, que nosotros entendamos que Dios trasciende totalmente la lógica y la limitación humana. Él está por sobre todo pensamiento humano. Él está por sobre toda ciencia, todo, hablemos, fórmula, toda creación humana. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, entonces debemos, de alguna u otra manera, reconocer que le necesitamos y obviamente que nos debemos sujetar a su voluntad. Que Él no está hecho o Él no está presente para hacer mi voluntad, sino que nosotros hagamos su voluntad. Por esa razón, entonces, la diferencia de Dios en el pensamiento con nosotros marca básicamente un gran límite para cada uno de nosotros. Su sabiduría es perfecta, es eterna y muchas veces incomprensible para nosotros. Es interesante este punto porque Dios sabe cuáles son nuestros límites y nos pide lo justo como para poder entender nuestra posición frente al Creador. Lo justo, no nos va a pedir más. Hay muchas cosas, mis hermanos, que las Escrituras usted y yo vamos a entender. Pero lo que tenemos en la palabra es lo justo, dice el Señor, es lo justo para que usted y yo podamos procurar a la salvación. De repente el hombre se desgasta por saber más y más, ¿no es cierto?, más de Dios e inventar cosas. Y no es necesario. Porque más allá de llevarte a la salvación, te lleva a la perdición. La mente del hombre pierde, ¿no es cierto?, su capacidad muchas veces de reconocer, sí, Señor, hasta aquí puedo llegar porque no puedo más, no puedo entender más. Tengo mis límites, pero con lo que yo siento y lo que tengo es lo necesario para poder alabar y glorificar tu nombre. ¿Qué otra característica tiene el pensamiento de Dios? Bueno, fíjense que el propósito de Dios, que es un propósito eterno. Interesante, porque muchas veces el propósito del hombre es limitado al tiempo. Quizá ya muchos están pensando qué es lo que va a pasar mañana, o qué es lo que va a pasar en una hora más, qué vamos a hacer este fin de semana. Todo se radica en minutos, ¿verdad? Horas, días, meses, años.
El Señor no busca eso. Por eso es que el Señor dice, nos dice, ¿no es cierto?, que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. No tiene límite de tiempo. El propósito de Dios es eterno. Efesios capítulo 1. Pablo nos enseña ahí, ¿verdad? En Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio, dice, de la fe en Él. ¿Cuál es el propósito? Nosotros de repente, mis hermanos, sí, efectivamente, el Señor demanda que recordemos su sacrificio cada primer día de la semana. Porque el Señor sabe que la mente del hombre es frágil y es débil y se olvida de lo que le conviene, se olvida rápidamente. Pero el propósito de Cristo era solamente sacrificarse ahí en el madero y derramar su sangre. O el propósito de Cristo es estar sentado a la diestra de Dios Padre, preparando moradas eternas allá, ¿verdad?, en los cielos. Ese es el propósito del Señor. Lo que nosotros vemos con limitaciones, el Señor lo ve entonces para una postura eterna junto con Él. A nosotros nos cuesta entender el concepto de eternidad. ¿Qué significa eternidad? No sé si usted se ha puesto a pensar de repente, ¿verdad? ¿Qué significa eternidad? Que ya no vamos a estar sujetos a este reloj que se está moviendo, ¿no es cierto? Y ya se me fueron ya 25 minutos de este tiempo y me tengo que acelerar para terminar el estudio. ¿Qué significa eternidad? Que no vamos a estar sujetos a la muerte o a los años. Nos cuesta entender eso. Pero Dios vive en la eternidad. Isaías 46, versos 9 y 10. Dice ahí, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo, dice, lo que quiero. En este lenguaje, mis hermanos de Isaías, estamos viendo a un Dios, ¿no es cierto?, que en su lenguaje, en su dialecto, está el concepto de la eternidad presente en su ADN, que no está sujeto a tiempos antiguos, ni está sujeto, ¿verdad?, a tiempos futuros, sino que Él es el principio de todo. Y siempre va a estar ahí. Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice Jesucristo, ¿verdad? Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, Cristo estuvo, acordándome un poco, ¿verdad?, lo que decía nuestro hermano Óscar el día de ayer. Sí, Cristo estuvo con Noé predicando, ¿verdad?, la salvación. Sí, Cristo estuvo, ¿verdad?, cuando de alguna u otra manera estaba haciendo el mundo. Ahí en Génesis capítulo 1, versículo 1, porque Cristo es Dios. Hemos tenido, hermanos, como raza humana, quizás no hemos tenido el privilegio de verlo físicamente, pero sí estuvo Dios entre nosotros, a Jesucristo. Esta mañana yo escuchaba a un profesor, ¿verdad?, que decía, efectivamente, en las Escrituras no tenemos nada de la niñez o de la crianza de Jesús. Desaparece a los 12 años, después aparece a los 30. Toda esa cantidad de tiempo estuvo con José y María. Y decía esta persona, ¿cómo habrán sido las conversaciones con su hijo Jesús? ¿Cómo habrá sido escuchar a Jesús orar? ¿Cómo habrá sido, verdad, escuchar a Jesús? Quizás en algún momento contarle a José María, ¿verdad?, cómo fue, ¿verdad?, la creación del universo. Todo eso ellos lo guardaron en su corazón. Pero era un hecho que Jesús de alguna u otra manera vino a este mundo. Y los pensamientos de Dios están entonces dirigidos al cumplimiento de su propósito eterno. Las Escrituras, el Evangelio, ¿verdad?, buscan la salvación, la restauración y el orden eterno que fue roto precisamente producto del pecado allí en el Edén. El orden.
esa salvación, esa restauración de alguna otra manera del hombre, de volver de alguna otra manera a ocupar un puesto que perdió producto de su inconsecuencia cuando decidió seguir, ¿no es cierto?, el mal. Regresarnos a la mente el propósito y el deseo eterno, dónde queremos realmente pasar la eternidad. Esa eternidad la podemos pasar con el Señor o la podemos pasar, ¿verdad?, desgraciadamente en castigo. Por esa razón también en el pensamiento de Dios, Dios piensa con misericordia y paciencia. Sin duda, ¿verdad?, que Dios tiene misericordia y paciencia de todos y cada uno de nosotros. Si no fuese así, hermanos, este mundo hace mucho tiempo ya no existiría. Pero Dios nos ama. Esa paciencia y esa misericordia, ¿verdad?, está siempre presente en cada una de nuestras oraciones, de peticiones, porque Dios es misericordioso. Dios es paciente. Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Cómo piensa Jehová de nosotros? ¿Y cómo pensamos nosotros de Dios? Él piensa, ¿no es cierto?, que con pensamientos de paz, que no nos desea el mal, todo lo contrario. Él quiere, ¿verdad?, que cada uno procedamos a la salvación de nuestras almas. Salmo 103, del 8 al 11. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Misericordioso y clemente Jehová, dice, lento para la ira y grande en misericordia. De repente nosotros abusamos de eso también, ¿no? Creemos que siempre el Señor va a ser misericordioso y siempre nos va a tener que tener paciencia. ¿Será así? Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice, sois salvos. Hermanos, yo no sé muchas veces por qué vino Cristo. Sí, me van a decir ustedes, bueno, ¿es la opción de salvación? Sí, lo tenemos claro. Pero ¿merecíamos que Cristo viniese? ¿Merecíamos que Cristo muriese de la forma que murió? ¿Que sufriera tanto? ¿Que fuera tan humillado? ¿Que derramara su sangre? ¿Realmente como raza? ¿No es cierto? Poniéndonos, como quien dice acá, la mano en el corazón. ¿Merecíamos que Cristo muriese por cada uno de nosotros? Si no lo hizo por amor a nosotros, y que es una de las grandes muestras de misericordia y paciencia. Si no hubiera sido por eso, mis hermanos, simplemente no tendríamos ninguna esperanza de una vida mejor. Por eso que cada uno de estos pasajes, en el pensamiento de Dios está el amor, la paz y la entrega de la esperanza para sus hijos, incluso en tiempos difíciles. Su pensamiento no es de destrucción, sino de restauración. A pesar de que Él tiene todo el derecho de eliminar, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces estuvo el Señor dispuesto a eliminar a esta generación? ¿Cuántas veces? Y por eso que de alguna otra manera la misericordia y la paciencia tiene que ver también con que Dios piensa con justicia perfecta. De repente pensamos nosotros que Dios solamente es misericordia, es paciencia, pero nos olvidamos que Dios también es justicia. Es decir, que pone límites. Que pone límites. Por esa razón, mis hermanos, cuando uno analiza entonces y hace como se dice,
la comparación con lo que pasó ese pueblo, ¿no es cierto? La primera generación que salió de la esclavitud de Egipto, uno se da cuenta que, fíjese que del capítulo 1, digámoslo así, ¿verdad? Hasta el 19, especialmente cuando ellos son liberados de la esclavitud, el Señor aguanta todo tipo de murmuraciones, reclamos, ¿verdad? Que querían carne, que querían agua, que querían pan, ¿verdad? Y reclamaban y murmuraban contra Moisés. En algún momento lo quisieron inclusive hasta matar, en otro momento se querían devolver a Egipto, qué sé yo, hasta el capítulo 19, cuando en el capítulo 19 el Señor dice, ustedes van a ser una nación, ¿verdad? Mía, van a ser una nación santa. Se comprometen a eso, sí se comprometen. Y fíjese que en el capítulo 20 de Éxodo aparece entonces la ley. Los primeros 10 mandamientos, que son las bases de la ley, ¿no es cierto? Para ese pueblo, aparece. Fíjese que hasta ese momento no habían casi castigos hacia el pueblo. Porque el Señor, en su infinita justicia, sabía que no había una ley todavía escrita por Él, entregada a ese pueblo, para que pudieran conducirse rectamente. ¿Cuándo empezó, verdad, a morir el desobediente, digámoslo así? Cuando aparece la ley. Si usted lee con cuidado, ¿verdad? Levíticos o el libro de Números o el mismo Éxodo, ¿verdad? A partir del 20 en adelante, se va a dar cuenta que se aplica una ley. Y a partir de esa ley, entonces, se empieza a aplicar la justicia de Dios. Y se condena, mis hermanos, la mayor parte de las condenaciones es a muerte. Es a muerte. Por eso es que la mayoría de los judíos, ¿verdad?, que estuvieron en el desierto de esa primera generación, murieron producto de que no estuvieron dispuestos a sujetarse a la ley de Dios. Durante 40 años, que era la prueba que fijó el Señor, no estuvieron dispuestos a sujetarse a la ley de Dios, excepto Josué y Caleb. Y por esa razón, de repente, nosotros tenemos una ley hoy día, la ley de Dios. Y si usted y yo queremos vivir eternamente con Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sujetarnos y conocer la ley de Dios, partiendo por conocer su pensamiento. Cuando nosotros vemos la ley de Dios, estamos viendo o estamos leyendo o estamos conociendo el pensamiento de Dios, ¿o no es así? Que lo que de alguna otra manera el Señor quiere, ¿verdad? Que sus hijos seamos rectos delante de su presencia, que seamos de una sola línea, de un solo pensamiento. Y para eso tenemos que luchar cada uno, y por eso que dentro de su gran misericordia dice, bueno, la salvación es de carácter individual. Usted y yo tenemos la responsabilidad directa de conocer entonces la ley de Dios, que son los pensamientos de Dios. ¿Qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer? Exactamente lo mismo, hermano, exactamente lo mismo que lo que pasaba, ¿no es cierto?, con ese pueblo judío. Y por eso es que hay cosas de alguna u otra manera que uno es bueno reflotar del Antiguo Testamento para darnos cuenta que la justicia de Dios es perfecta. No perfecta según los hombres, es perfecta según Dios, que es un Dios eterno. Salmos 33:11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón, por todas las generaciones. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El Señor no cambia de pensamiento, el Señor no cambia de rumbo, es uno solo. Por eso que de alguna u otra manera, cuando uno tiene dudas, cuando uno tiene, hablemos de alguna otra manera, alguna idea que le está haciendo ruido acerca de los mandamientos, hay que estudiar, hay que consultar, hay que de alguna otra manera reunirse con los hermanos y ver, mira, esto tengo dudas. Yo no quiero de alguna otra manera hacer ley de algo que no entiendo en este momento. Y yo creo que muchos de estos estudios que se han estado haciendo en esta plataforma y en muchas otras, muchos de mis hermanos han despejado dudas.
Pero el despejar dudas significa, ¿no es cierto?, hacer la voluntad de Dios. Isaías capítulo 30, verso 18 dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían, dice en él. Felices, bienaventurados significa felices todos los que confían en él, porque saben que Dios, ¿verdad? Jehová es justo. De repente hay personas, ¿no es cierto?, que de alguna otra manera quieren cambiar algunos mandamientos del Señor, creando doctrinas medias extrañas ahí. Porque le están diciendo al Señor hablemos entre dientes, que nosotros somos más justos que Él, que nosotros pensamos mejor las cosas. Por eso es que cambiamos ciertas cosas, tenemos ciertas ideas, ¿no es cierto?, preconcebidas, porque creemos que podemos hacerlo mejor con Dios. Y cuando uno dice, no, hermano, ¿quién puede decir eso? Pero con nuestros actos muchas veces sí lo hacemos. Y eso no solamente ocurre, ¿verdad?, en aquellas doctrinas erradas, sino que muchas veces ocurre también en la iglesia de Cristo. ¿O no es así? Sin temor a Dios. Dios no cambia de parecer por el capricho del hombre. Sus pensamientos son justos, inmutables y eternos. No está sujeto a error ni a corrupción de este mundo. El Señor no nos va a preguntar si estamos o no estamos de acuerdo con lo que Él de alguna u otra manera determina. El Señor solamente me va a decir, cumpla con lo que yo le estoy pidiendo que cumpla. Por esa razón, ¿verdad?, Cristo, Dios, nos revela sus pensamientos también como Dios. ¿A cuántos les cuesta? ¿A cuántos movimientos religiosos les cuesta reconocer a Cristo como Dios? Por eso yo decía en algún momento, lo tuvimos acá a Cristo. El Maestro. Usted abra los evangelios, hermano, léalos, estúdielos, y le va a estar hablando Dios de manera directa y escrito. Por Mateo, por Juan, por Marcos, por Lucas. Ellos trataron de reflejar todo lo que hablaba el Maestro, y Juan dice, mira, lo que ha hecho muchas otras señales. No sé cuántos milagros habrá hecho, pero lo que está aquí es lo suficiente para que creamos que Él es Dios y que Él estuvo entre nosotros. Vino personalmente a entregarnos lo que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, nosotros necesitamos. Y fíjese nuevamente, mis hermanos, nuevamente, si yo comparo la misericordia y el privilegio que hemos tenido nosotros los seres humanos hoy día. Cuando el Señor iba a entregar las primeras tablas de la ley, ahí en Éxodo capítulo 20, el pueblo no podía traspasar una línea, porque si traspasaban esa línea hacia el monte, hablemos Sinaí, morían. No podían ver, no podían estar en la presencia de Dios. Le dice, no pasen esta línea porque sin duda van a morir. El único autorizado para subir fue Moisés, que estuvo delante de la gloria, no de su rostro, no de él, porque ningún hombre podía ver a Dios y ningún hombre puede verlo. Y cuando el Señor, esta fue la única ocasión en que Dios le habló directamente al pueblo y le mencionó los mandamientos, y era tan fuerte la voz de Dios que la gente dice que se tapaba los oídos, dice, Moisés, habla tú con él, porque nosotros no podemos escuchar esa fuerza de Dios en su voz. Era tan potente Dios. Ese cerro humeaba completamente. Estaba Dios ahí. Y le entrega las tablas, ¿verdad?, los primeros mandamientos, y en 8 ocasiones sube Moisés al monte Sinaí. En cada momento el Señor le entregaba. ¿Quién estaba ahí en ese monte? Estaba Cristo también, ¿o no? Y por eso que de alguna otra manera, para venir a este mundo, Cristo se tuvo que reducir a ser hombre, porque si no lo hubiera hecho, todos hubiéramos muerto. Por eso que en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado, dice, por el Hijo,
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, dice, de su sustancia. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fíjese, y habitó entre nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. Yo soy el primero y el último, el que vivo, el que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿De quién estamos hablando? De Cristo mismo. Por eso que, mis hermanos, cuando nosotros leemos ahí Hechos capítulo 1, la ascensión de Cristo a los cielos, ¿por qué razón, verdad? Las nubes cubrieron a Cristo cuando ascendía a los cielos, porque ahí se estaba transformando en su esencia de Dios y porque ningún ojo podía verlo, porque si lo hubieran visto, como dice, hubieran muerto los apóstoles en ese momento. Se hubieran muerto. Su esencia, ¿verdad? Su esencia de Dios subió a los cielos. Y hermanos, muchas veces nosotros, cuando hablamos de Cristo, hablamos tan ligeramente. Siento muchas veces que yo también lo he hecho. Que hablamos de Cristo así como que hablamos de un amigo, de un compañero, ¿no es cierto? Como que hablamos de un familiar. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Dios. Cuando leemos, ¿verdad? Las Escrituras y leemos, por ejemplo, el Sermón del Monte, está hablando Dios ahí. Yo sé que es difícil de repente comprenderlo, pero de alguna otra manera es situarnos en el contexto en el cual nos encontramos cada uno de nosotros. Por esa razón, entonces, fíjese que lo que yo he planteado, estos 5 puntos que he planteado de alguna manera, ¿cuál es mi esperanza? Abrir la puerta de nuestra mente, ¿no es cierto? Y decir, ¿dónde? ¿Qué más piensa Dios? ¿Cómo piensa Dios? Y entrar en las Escrituras, ¿no es cierto? Y decir, oye, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que piensa Dios? ¿Está conforme con lo que nosotros estamos haciendo como iglesia, como hombres, como personas? ¿Me aprobaría lo que yo pienso o me rechazaría? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo nos tratamos los unos a los otros? ¿Verdad? Si de alguna otra manera nos tratamos en paz o estamos siempre, ¿verdad? Con esa predisposición a la mala onda, digámoslo así. ¿Eso es lo que quiere Dios? ¿Esa es la forma de referirnos? Por eso es que Jesús es la expresión visible del pensamiento y el carácter de Dios, porque es Dios. Él es Dios. Él ya nos dijo lo que Él piensa. Él ya nos dijo lo que Él necesita de su iglesia, de sus hijos. Usted y yo, de alguna otra manera, conocemos gran parte de lo que Él quiere. Por esa razón, muchas veces puedo yo personalmente entender por qué cuando Pablo decía, para mí la muerte es ganancia, yo sé que hay tremendos estudios del tema, pero para mí la simplificación de eso es porque Pablo logró entender cómo pensaba Dios. Y logró hacer o a llegar al nivel para decir, para mí la muerte ahora es ganancia. Voy detrás de la corona de vida. Se da cuenta entonces que lo que muchas veces piensa Dios no necesariamente es algo tan oculto, tan complejo de entender. Es todo lo más simple que hay. Porque Dios ama la simpleza dentro de su justicia y dentro de su profundidad. Para concluir, mis hermanos, hay un texto ahí en Romanos capítulo 11, 33 al 34. Oh, dice, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Y que acaso el Señor me está pidiendo que yo entienda toda su mente? No, porque no podría, ni usted ni yo.
No podría, no tengo la capacidad de poder entrar en esa mente maravillosa y eterna de Dios y sí, sé cómo piensa. ¿Es que acaso nuestros hijos piensan o tienen todo el conocimiento de nuestra mente como padres? Yo creo que no. Hay muchas cosas que nosotros hacemos y pensamos como padres y madres que no necesariamente los hijos puedan entender. Pero ¿sabe lo que pasa con ellos? Que le dicen, sí, papá, te sigo, está bien, no hay problema. Y por esa razón, entonces, ¿verdad? ¿Quién entendió la mente del Señor? O lo peor, ¿quién fue su consejero? Digo, lo peor, ¿me puedo transformar yo en un consejero para Dios? ¿Dios necesita mis consejos? Decirle lo que Él puede hacer y lo que no puede hacer, y decirle, ¿verdad? Pararme delante de Dios y decirle, ¿sabes, Señor? Lo estáis haciendo mal. Tampoco podría hacerlo. Por eso que Pablo, ¿no es cierto? El escritor dice, oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es tan grande lo que hay ahí y está mucho a disposición de cada uno de nosotros. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es porque de alguna manera se ha entendido que dentro de todo este pensamiento de Dios, lo que Él quiere es que lo reconozcamos como nuestro Padre, porque Él está preocupado dentro de su pensamiento, cuyo centro está en la justicia, en la redención, en la misericordia, en la eternidad, en la gloria y en el amor. A diferencia de la mente del hombre, que su mente está simplemente contaminado por el pecado y muchas veces, ¿verdad?, limitado por este mundo. Por eso, mis hermanos, no es de extrañar que existan personas, inclusive hermanos en Cristo, que se vayan de la iglesia porque no entienden a Dios. Y eso ocurre no porque Dios no quiera que lo entienda, sino porque yo no estoy dispuesto muchas veces a querer hacer, ¿verdad?, su voluntad. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, básicamente con una actitud que refleja, ¿no es cierto?, nuestra vida y nuestro pensamiento. Creo, mis hermanos, que entrar en este pensamiento o análisis del pensamiento de Dios, de alguna u otra manera uno lo tiene que motivar para poder, de alguna forma, descubrir más. Y no tiene que ir no tiene que ir, ¿verdad?, al análisis profundo, simplemente, para mí, es tomar las escrituras y leer quizás con humildad lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Ese es el consejo para poder recibir, ¿no es cierto?, lo más grande que es la vida eterna. Qué gran Padre tenemos y qué privilegio hemos tenido de poder tener las lecciones directamente de Dios en nuestras manos, en esas escrituras que espero que cada uno de nosotros estemos constantemente leyendo, y no tan solo leyendo, estudiando, analizando y poniendo en práctica en nuestras vidas. Gracias por su tiempo y paciencia y que Dios le bendiga. Hermano Sergio. Muy bien, Oscar, muchas gracias, Dios te bendiga. Gracias a Dios por la lección que hemos recibido hoy día y bueno, ahí está. Vamos a orar precisamente por esto, por este momento que hemos tenido para introducirnos en la palabra de Dios a través del consejo que esta noche nos ha traído mi hermano. Es interesante y profundo lo que él nos ha transmitido y vamos a dar gracias al Señor por esta noche. Quiero invitar a mi hermano Jorge. Hermano Jorge, por favor, si puedes ser tan gentil de guiarnos en una oración. Mi hermano Jorge Figueroa nos va Sí, a dirigir hermano. en la oración. Gracias, mi hermano. ¿Hay alguna petición de salud que quiero hacerle saber? Por ejemplo, estamos llevando en oración a la hermana Luz, al hermano Oscar, ellos son Romero, a la hermana Victoria, a la hermana Raquel, al hermano Oswaldo y a su nietecita Aitana, por Eh, las peticiones que hemos tenido en el yo, día de hoy. yo entré un poco tarde, pero escuché también de hermana Yolanda que pedía algo, ¿no? No tengo anotado nada, hermano, de hermana Yolanda. No, no. Ok, No. ya. Bien.
Okay. Inclinamos nuestro Pero, rostro, mi hermano, y gracias por conducirnos en la oración. Oremos no, al gracias Señor. a ustedes, más bien, por permitirme orar por todos ustedes, ¿no? Padre justo, Padre amado, Padre eterno, Padre de la gloria. Gracias, Padre. Gracias por todo. Gracias por el nuevo día. Gracias por saber que estamos con usted. Gracias porque al abrir nuestros ojos vemos a usted. Y gracias, ¿sabe por qué, Padre? Por lo que nos dijo el hermano Óscar hoy día. Porque sentimos su voluntad, sentimos su justicia, sentimos su misericordia, sentimos su amor, sentimos su paciencia, sentimos su paz. E intentamos conocerle más en detalle, Padre, para no salirnos del camino correcto que usted nos ha enseñado y poder alcanzar un día la eternidad que usted nos ha ofrecido siempre y cuando sea su voluntad y estemos en el camino correcto. Gracias por todo ello. Gracias por esa enseñanza. Gracias, Padre, al hermano Oscar, por enseñarnos esta porción de la sabiduría de su santa palabra. Padre, día a día clamamos por algunos hermanos que se encuentran fundamentalmente con problemas de salud, como la hermana Raquel, como la hermana Luz, el hermano Oscar, como la hermana Victoria, con el hermano Osvaldo y su nietecita Aitana, Padre. Sus hijos reclamamos por su intervención, Padre, por su providencia divina, su mano bendita que permita que puedan salir bien, librados de estos momentos difíciles de su estado de salud. Intervenga, Padre, se lo pedimos de corazón, la medicina, los médicos, para que ellos puedan salir adelante, se puedan recuperarse y seguir en la obra que usted nos ha encargado. Gracias le damos por todo ello, Padre. Gracias le damos, Padre, por todos los hermanos que estén en problemas o se encuentren en circunstancias difíciles. Oramos por ellos también. Le pedimos también, Padre, por las personas que buscan el Evangelio y no encuentran en estos momentos su mensajero de Dios para que puedan entrar en el camino correcto. Oramos por todos aquellos que buscan la paz mundial en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Muchas gracias, mi hermano Jorge. Estoy yendo con mi hermano Néstor, que nos avisa o nos da la información de los hermanos ahí al otro lado de la plataforma. Hermano Néstor. Ya, Sergio, buenas noches, hermanas y hermanos. Estuvo aquí la hermana Seila Soto, Richard Rosson, Óscar Andrés Arias, Vanessa Vega Araya, Tomasita Sánchez, Sabrina Murias, Susana Treviño, Julia Flores Navarro, Carlín Rodríguez, Marcelo Tolosa, Arlín Berríos Ibarra, Arnulfo Cárdenas Tovar, Elia Chávez. Todos ellos han estado escuchando esta muy buena lección que nos trajo el hermano Óscar y parece que hay un mensaje así, aquí. La hermana, a ver, la hermana Julia Verónica Flores Navarro de Catacao dice: hola hermano, buenas noches, un abrazo fuerte, sus oraciones por salud, dice, por la hermana Ingrid, Giovanni, Rosita, Julia de la congregación de Catacaos y especialmente por la hermana Milagros de la congregación de Paita. Eso es lo que tenemos aquí en cuanto a mensajes, Sergio. Bueno. Gracias, Néstor. No sé si alguien quisiera hacer alguna consulta, agregar algo acerca de lo que el hermano Oscar nos ha expuesto en esta tarde. Yo leo por acá, por ejemplo, en el chat de la plataforma, leo que dice la hermana Vidalia, dice: gracias mi hermano por el buen estudio, hasta mañana. Leo también por acá, déjenme ir más arriba. Está el hermano Luis Palacio, mucha reflexión en el tema. Él dice: el hermano Osvaldo, gracias por el estudio, hermano, Dios los bendiga. Tengo también más arriba, a ver si esto me permite, ahí. Tengo la hermana Jenny, gracias mi hermano, qué buen estudio, gracias por esos recordatorios, muy bueno, Dios bendiga su vida, a usted y familia, bendiciones. Y por último, el hermano Gilbert está citando un texto que está allí en 1 Corintios capítulo 8, versos 1 al 3, que versa así: el conocimiento envanece, pero el amor edifica, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo?
pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 3. Bien, señalaba yo que si alguien quiere hacer algún tipo de comentario, es el momento para hacerlo. Y, hermano. Perdón, Hermano Sergio. Jorge, sí, te escucho, hermano. Hermano Oscar, bueno, es cierto que esta semana vieron varios Oscars y no puede merecer los temas de todos los Oscars, pero creo que usted se llevó el Oscar realmente, ¿no? Porque lindo tema, buena profundidad, nos hace reflexionar, nos ha hecho reflexionar, nos hace pensar. Pero me quedó una inquietud. Usted mencionó en el punto que habló sobre la justicia de Dios, que la justicia se aplicaba a partir de la ley. Es decir, hablamos de la ley mosaica, y que ello recién se aplicaba, como repito, la justicia de Dios, pero la justicia de Dios no se aplica desde la creación del mundo. La voluntad de Dios se aplica desde la creación del mundo. Lo que le dice a Adán y a Eva de que del árbol del bien y mal no puede comer, está la voluntad de Dios, está el mandamiento de Dios. Ellos transgredieron la voluntad de Dios. Y en la era patriarcal también estuvo la justicia de Dios. No estuvo la letra escrita, pero hubo la justicia de Dios siempre, en la conciencia del corazón de cada persona. ¿Es correcto, hermano, o estoy equivocado, por favor? No, está correcto. Lo que pasa es que yo usé un ejemplo de Éxodo en el ejemplo concreto bajo el contexto de Éxodo. Pero sí, efectivamente, siempre ha estado la justicia de Dios desde el Génesis en adelante. De hecho, es buen ejemplo lo que usted cita, porque el Señor les dio una orden, ¿no es cierto?, a Adán y Eva de no comer del árbol. Comieron, desobedecieron y aplicó la justicia, que fue la expulsión, ¿no es cierto? La expulsión de Adán y Eva del Edén, y obviamente que entró todo lo que aparece, ¿no es cierto?, en esos capítulos de Génesis, ¿no? La maldición de Dios de que la mujer, ¿verdad?, pudiese engendrar con dolor, que el hombre iba a trabajar con el sudor de su frente, etcétera, etcétera. O sea, perdieron mucho, hablemos, derechos ante Dios. Pero lo que yo hablé específicamente fue ante el contexto, ¿no es cierto?, del Éxodo, básicamente. ¿Ya? Okay. Sí, efectivamente existía una justicia, siempre hubieron hombres justos. Fíjense que bajo el mismo contexto de Éxodo aparece un hombre que se llamaba Jetro, ¿no es cierto? Y Jetro, hablemos que era un sacerdote madianita, aconsejó a Moisés, porque era su suegro, ¿verdad?, de tener jueces, ¿no? Y eso, hablemos, le pareció bien a Dios. Y se eligieron jueces dignos de poder administrar justicia dentro de lo que era, hablemos, en ese momento el pueblo. Ahora, habían hombres que sí actuaban justamente, sí, por supuesto, de corazón justo, en la edad patriarcal también. ¿Me cuenta? Pero de alguna otra manera, fíjese que en el contexto del Éxodo marcó una diferencia cuando tuvieron una ley escrita, ¿verdad? No quiere decir que antes no ocurriese, sino que había ya una ley escrita en la cual cada uno se tenía que sujetar y era la sombra de lo que iba a venir. Hoy día nosotros también tenemos una ley escrita, ¿verdad? Que es el Evangelio, la palabra de Dios. No está, la ley de Dios hoy día no está para ser inventada, como algunos lo hacen, desgraciadamente, sino que la ley de Dios hoy día está en el Evangelio, en su palabra, ¿verdad? Y la podemos leer, estudiar, analizar y profundizar. Pero sí, efectivamente, siempre se ha aplicado la justicia de Dios, ¿verdad? Pero el ejemplo que yo di lo hice en el contexto específicamente de eso. Ok, gracias, hermano, aclaró el tema. Muchas gracias, hermano. Gracias a usted, manito. Dios le bendiga. Gracias. Voy por la hermana Jenny, que tiene ahí una manito en alto. Hermano Jenny, ¿le escuchamos? Sí, buenas noches nuevamente, mis hermanos. Buenas noches. Dios le bendiga a todos. Me llamó mucho la atención cuando el hermano Oscar, si no estoy equivocada, ¿no? Utilizó el término orden, cuando Dios le dio una orden a Adán y Eva. Mi pregunta es, en ese mismo contexto, ¿qué diferencia hay entre orden y advertencia? Muchas gracias, mi comentario. Entre orden y advertencia, también podría ser mandamiento, ¿no? Bueno, yo creo que no son sinónimos. Advertir, ¿verdad? Es decir, mire, voy a usar un ejemplo, hablemos común. Advertir es, si tú cruzas con luz roja la calle, lo más probable es que alguien te atropelle. No lo hagas, espera la luz verde.
Esa es una advertencia. La orden, ¿verdad? Es decir, no cruces la calle con luz, hablemos verde, tiene que cruzarla con luz roja. ¿Ya? Es decir, de alguna otra manera, lo que me está diciendo el Señor, ¿verdad? Como peatón, ¿no es cierto? Está hablando como peatón. Me está diciendo, hay una advertencia y hay una orden que van muy de la mano, ¿no? La advertencia en el caso del Edén, como yo lo veo, en primero viene, bueno, puedes comer de todo lo que hay aquí, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Esa es la advertencia, ¿verdad? Y la orden, ¿cuál sería? O el mandamiento, que si comen ese fruto, hablemos, serían de alguna manera castigados. Ok, Entonces, está la advertencia y la orden muy de la mano. Es así como yo lo veo, ¿no es cierto? O el mandamiento, ¿no? ok. La advertencia es no comer y el mandamiento es que si tú comes, te va a pasar esto. No sé Me, si más o menos me me- trato de explicar. perfecto. Para mi aprendizaje, no, me llama mucho la atención el término orden. No sé si se podría utilizar, ¿no? Ustedes me enseñarán, ya que no sé si se ve afectado el libre albedrío cuando se da una orden, cuando se utiliza el término de que Dios le dio una orden a Adán y Eva. No sé si se podría decir, ¿no? Según lo que diga la palabra de Dios, ¿no? No tengo ese dato de que fue una advertencia. eh, ¿Qué le podría a ellos pasar? Porque según mi poco entendimiento, yo digo que cuando se emplea el término orden, oye, mira, si tú haces eso, yo te voy a hacer eso. No sé si se podría afectar el libre albedrío. Usted me dirá y me disculpa. No, no, yo no lo creo, no, porque el concepto de orden sí está asociado al mandamiento. El mandamiento establece los límites que podemos y no podemos hacer, ¿no? Y eso no está afectando el libre albedrío. Ahora, ¿cuándo, desde mi punto de vista, afectaría el libre albedrío? Cuando una orden me obliga a mí a no hacerlo, o cuando un mandamiento me obliga a no hacerlo. Ahora, un mandamiento de Dios me obliga a no mentir. La mentira es pecado. El Señor dice que odia la mentira y el mandamiento es no mentir. Ahora, ¿puedo mentir o no puedo mentir? Sí puedo mentir. Por lo tanto, no está afectando mi libre albedrío, ¿verdad? Entonces, el tema, ¿verdad? La orden o el mandamiento que le dio el Señor dice no comas del árbol, hablemos de la ciencia del bien y del mal. ¿Afectó el libre albedrío de Eva? No, porque ella comió. Entonces, el libre albedrío, por lo que yo tengo entendido, hermanita, está asociada a mi libre disposición en cuanto a la obediencia o a la desobediencia, pero yo decido, el Señor no decide por mí, yo decido. Por lo tanto, Él pone los mandamientos, pone las órdenes también, porque en la Biblia aparece el concepto orden, pero está dispuesta a que yo me sujete a eso o que no me sujete a eso. Eso depende de cada uno de nosotros. Gracias, mi hermano. Gracias por la aclaración. Muchísimas De nada, gracias. Dios manita. me bendiga. Muy bien, voy con mi hermano Gilbert. Hermano Gilbert, ¿cómo estás? Buenas noches. Tu micrófono, hermano. Sí, hermano. Hola, muy buenas noches a todos. Estoy desde el teléfono. Oscar, comparto la opinión del hermano Jorge. Muy hermoso el tema, la invitación. Me hace recordar frases del Señor cuando nos dice sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Un gran compromiso. También Pablo nos habla de la naturaleza divina. Tengo una pregunta ahí al final, pero quería compartir. Otra idea también muy hermosa es todo lo que, y un poco me hiciste pensar en cuando decías a veces piensa para qué vino Cristo y me hace recordar en todo lo que nos aporta el libro, la carta a los Hebreos, cuando nos dice que en todo lo que padeció aprendió. Dice que Jesús aprendió obediencia, dice. Así que responde un poco esa pregunta y nos habla un poco de Dios también, como tú nos decías, conocer a Dios, un Dios que es humilde también para relacionarse con nosotros. Por último, someter a tu consideración la idea de cuando nos dice que nosotros somos la cabeza, que tenemos los hombres dentro del matrimonio. El hombre es la cabeza de la mujer y Cristo es nuestra cabeza. Yo creo que se relaciona mucho, sobre todo, con la actitud del amor,
con ese ejemplo o ese mandamiento que te recibimos, que nosotros debemos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Me parece que tiene que ver mucho con eso y sobre todo, bueno, pues como trataba de poner en el texto que compartí el hermano Sergio, gracias por leerlo, hermano. El amor es lo que nos permite hacernos la verdadera dimensión de cómo es Dios. Practicar el amor, vivir, tratar de comprometernos con el amor todos los días, con la ternura de Cristo. Es lo que nos hace. Entonces, someter esas ideas a tu opinión, hermano. No, estoy totalmente de acuerdo. Cristo vino a este mundo porque nos amó primero, dice, ¿no? La palabra. Y de alguna manera ese amor que Cristo demostró, hablemos, lo hizo con todo, o sea, con su vida. Sin duda alguna, nosotros amamos, obedecemos a nuestro Padre o nos sujetamos más bien a nuestro Padre porque le amamos, porque si no, no tienen sentido. Y los mandamientos de Dios, hermano, no están puestos ahí para perjudicarnos o amargarnos, ¿verdad? O verlos como, hablemos, como un tremendo peso. Dice que los mandamientos no son gravosos para el hombre. Los mandamientos están hechos precisamente para ser hombres y mujeres felices, tranquilos, vivir en paz, en amor, en fraternidad, en comunión los unos con los otros, con la esperanza puesta en el cielo, no en este mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué mandamiento de Dios es tan complejo, tan difícil para hacer? O que creamos nosotros, mira, aquí me está perjudicando el Señor. Yo creo que no hay ninguno. Al menos yo no he descubierto ninguno. Nosotros muchas veces le ponemos el peso que no corresponde. Pero sí, efectivamente, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero y Él pide que nosotros también le amemos de manera sincera. Y una forma de amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Muy bien. De esta manera estamos llegando al término de nuestra jornada de día martes, invitándoles, si Dios así lo permite, para mañana volvernos a reencontrar acá en plataforma. Ustedes saben, cada noche a las 8, misma contraseña, mismo ID, nos volvemos a ver si así Dios lo quiere. Gracias por estar con nosotros. ¿Quiere decir algo, hermano Néstor? Veo, Sergio, que hay bastante gente que está entrando en el Facebook. Ya. Ahora que terminó. Entonces, para ver si puede pasar el aviso del horario. Claro que sí. Bueno, como dice mi hermano Néstor, ya nuestro país ha cambiado de horario hace ya, creo que 3 semanas atrás, 2 o 3 semanas. Hemos tenido cambio suele haber ese tipo de cambio de horario acá en nuestro país. Así que para que revisen bien su horario, valga la redundancia, pero tengo entendido que hermano Néstor cada vez que manda la invitación, ahí está junto también el horario de cada país. Así que es cosa de ver la invitación para tener entonces más a la mano el horario en el cual cada uno de nosotros debe ingresar a la plataforma. Pero según la hora de nuestro país, 8 a 9 de la tarde. Así que bueno, gracias hermanos, Dios les bendiga. Gracias mi hermano Oscar, muy buena tu lección. Gracias. Dios te bendiga hermano y un abrazo luego, fraterno hermano. a cada uno de ustedes. Hasta luego. Ya, mis hermano, hermanos. que estén bien. Chao, Mañana hermano. abro yo. Chao, gracias a todos. Buenas noches. Chao. Bendiciones, Ernest. Chao, 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 hermano. Hasta mañana. Bye bye. Bye. Chao. Hermano, bye. Hasta mañana, hermano. Dios los bendiga. El Y hermano amén, Néstor, hermano. que Igualmente Chao, para chao. usted, mi hermana. mañana. Hermano Sergio, bye. Chao, mi hermana Hasta luego, Jenny. hermano. Buenas noches. Chao, Bye. hermano Luis. Luis Eh, Palacios ahí también.